Bueno, porque hay dos, ya se ha hablado antes, hay dos Españas. Una de privilegiados, entre los que me considero yo, y los que estamos pues ganando bien, etcétera, y que tenemos una buena cobertura, etcétera, sanitaria, y una España que es parte de esa recesión social que hemos hablado antes. Y la suma de señoras Figueroas es recesión social. ¿Cuánto de eso hay escondido debajo del iceberg y cuándo va a surgir? Pues está empezando a surgir. Es evidente que esta mujer ha hecho bien y está hablando, obviamente, es la voz de miles de personas. Yo creo que vamos por mal camino, sobre todo sabiendo que hay otras soluciones. Me parece absurdo. Sería conveniente ya empezar a dar el frenazo por este gobierno y decir, vamos a hacer otra cosa. Y vamos a sentarnos con el PSOE, con los otros partidos y vamos a intentar decidir, a ver, cuál es la estrategia para hacer que la sanidad sea sostenible. El gobierno actual, para mí, comete un error de concepto, que es que la sanidad no produce riqueza, sino que la sanidad es simplemente un enorme gasto que hay que controlar, etc. La sanidad se sabe por los últimos estudios que añade a la productividad de un país entre un 0,4 y un 0,5%. Por lo tanto, hay que ver a la sanidad como un compañero de viaje en la productividad, en la mejora del rendimiento económico del país, no como un gasto que hay que controlar a toda costa. Escuchando el debate antes, es comprender si realmente lo que es una economía de mercado, en la que yo creo que podemos estar de acuerdo todos en ciertos sectores productivos, industriales, esa lógica de economía del mercado se puede aplicar también al sector social tan fácilmente. Este gobierno está muy cómodo con esa asociación, que se puede aplicar la misma ideología a todos los sectores. Lo que está resultando es, claro, en otros países, en los Estados Unidos, es que no, que en el sector social no tienes que estar aplicando las mismas reglas de juego que en la economía de mercado. Entonces, lo que debes intentar impedir, yo creo que todos los grandes partidos de España deben encontrar una forma de avanzar, es asegurar que la economía de mercado no se convierta en una sociedad de mercado. Entonces, si todo en sociedad es una mercancía, si todo lo que hacemos en la parte social, los servicios sociales, la sanidad, etcétera, se convierte en una mercancía, acabaremos mal en un modelo excesivamente mercadeado en americanos, que obviamente son la esencia del capitalismo en muchos sentidos, están intentando evitar ir en esa dirección. Pensar que la austeridad, tal como se está ejerciendo en España, va a tener el resultado que se indica, no. La otra cosa es que hay gente, parece, en el gobierno actual, que piensa que para salir de una recesión económica hay casi que crear una recesión social. Y no sabemos cuánto tiempo más o menos se tarda en salir de una recesión económica históricamente en el mundo desde el principio del siglo. Pero lo que no sabemos es cuánto tiempo se tarda en salir de una recesión social. Entonces yo no empujaría demasiado o mucho más el sistema en términos de austeridad ahora, porque obviamente la gente está sufriendo bastante más. Y aunque salgamos de la recesión económica y las dos estén interrelacionadas, ¿cuánto tiempo se tarda en salir de una recesión social en un país? ¿Verdad? Así. El copago, el obligar a enfermos graves de cáncer, de hepatitis, a pagar el 10% de los medicamentos, ¿esto soluciona los problemas de financiación de la sanidad o es un parche absurdo? Pues todo indica que es un parche, que no se van a descubrir los ahorros que se piensa que hay detrás de eso. Aparte de eso, la palabra parche es correcta, porque si la sanidad es verdad que sí tenemos que reformarla, y ya he explicado antes en qué tipo de reformas buscaríamos más ahorros, evitando ingresos y reingresos hospitalarios, estar toda una legislatura pensando en complacer al ministro de Economía
con un copago tras otro, pues obviamente pues se podría llamar esto la legislatura del copago o algo parecido, pero obviamente no va a servir para hacer que la sanidad sea más sostenible. Señor Bengoa, teníamos la semana pasada en este programa el caso de una mujer, Beatriz Figueroa, enferma de cáncer de mama, que recibía una ayuda, estaba en paro y recibía una asistencia de 420 euros al mes, con lo que tenía que pagar no solo la hipoteca, no solo su manutención, comer, sino el 40% de los medicamentos que necesita como afectada de cáncer. Ella decía, los médicos tratan de salvarme la vida y la administración me quiere matar de hambre. Es que hay muchos ciudadanos que tienen que escoger entre medicarse o comer. Sí, y no solo eso, sino que eligen comer y no medicarse. Y entonces lo que ocurre al no medicarse o al tomar mal la medicación, acaban en urgencias y en una cama hospitalaria cuando no debería de haber. Y hay que recordar que la parte más cara del sistema sanitario son las urgencias y una cama hospitalaria. Decir que he construido 8 hospitales cuando en Europa nadie se atreve ya a decir una frase parecida, porque esta especie de hospitalodependencia que tenemos en este país ha sido un error muy, muy grande. Los madrileños van a tener que pagar las decisiones de los gobiernos de la Comunidad Autónoma de Madrid de hacer 8 o 9 hospitales durante 50, 60 años. Y eso no es ninguna broma, eso sí que lo ha hecho insostenible. Hubiera sido muchísimo mejor invertir en sistemas telemáticos a domicilio, más atención primaria, integrar los servicios sociales y evitar esta especie de ladrillo y mortero que hemos tenido, porque al final hemos tenido una especie de burbuja inmobiliaria en los hospitales.